Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre. No solo por lo que sucedió, sino por en quien te convertiste cuando ocurrió. Para mí, todo comenzó en una tarde lluviosa de sábado. El tipo de día que se siente pesado incluso antes de que algo salga mal. El cielo era de un gris opaco y deslavado, como si no pudiera decidir si llorar o simplemente mantenerlo todo embotellado. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola. James, mi esposo, se había ido esa misma mañana para otro viaje de negocios. Sin un beso de despedida, sin una sonrisa cálida, solo un apresurado cuídate y el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él. Y mientras lo veía alejarse en el auto, no pude evitar preguntarme, ¿cuándo nos volvimos tan distantes? ¿Cuándo mi presencia empezó a sentirse como ruido de fondo en su vida? Los niños estaban fuera durante el fin de semana, quedándose con su abuela. Así que el silencio en la casa no era pacífico. Era ruidoso. Ese tipo de silencio que se cuela en el pecho y hace que el corazón duela. Deambulé de habitación en habitación, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas solo para sentir que todavía estaba aquí, todavía era útil, todavía era visible. Entonces vibró mi teléfono. Un mensaje de grupo de Thomas, uno de los amigos más cercanos de James, pero el chat incluía también a Malik y a Evan. Los tres. Dijeron que estaban cerca. Querían pasar un rato. Ahora, tal vez debería haber dicho que no. Tal vez debería haberlo pensado 2 veces, pero no lo hice. Pausé un momento, los dedos flotando sobre la pantalla, y luego escribí, claro, vengan. Y así de simple. Abrí una puerta que no me di cuenta de que nunca podría volver a cerrar. Traté de fingir que no era gran cosa, solo amigos de visita, personas a las que conocía desde hacía años. Pero cuando cruzaron esa puerta, algo cambió. Pude sentirlo. El aire se sintió más cálido, más espeso. Sus risas llenaron el espacio que James solía llenar. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien realmente me miró, no más allá de mí, no a través de mí, a mí. Thomas me dio una sonrisa suave, como si viera en mí algo que había olvidado que estaba allí. Malik soltó chistes como siempre, pero esta vez había cierta agudeza en su tono. Y Evan me abrazó como si lo sintiera de verdad, como si recordara cómo se sentía abrazar a una mujer de cerca. Lo dejé pasar. Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que solo era mi imaginación desbocada. Pero en el fondo sabía que algo ya había comenzado, algo peligroso. Estaba vulnerable. Estaba hambrienta de afecto. Y estaba de pie en una casa silenciosa con 3 hombres que de repente me hicieron sentir vista. ¿Qué pasó después? Nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a mí misma. No realmente. Porque admitirlo en voz alta significaría aceptar en quien me convertí ese día. Pero si te quedas conmigo, si realmente quieres saberlo, te lo contaré todo. Solo te advierto, esta no es el tipo de historia con héroes y villanos. Es más desordenada que eso. Es real y lo cambió todo. Así que, antes de continuar, respira hondo, pulsa ese botón de suscribirte a Heartfelt Tales Unfold, porque el resto de la historia, bueno, no vas a creer lo que pasó después. Me casé joven, tal vez demasiado joven. En aquel entonces, todo se sentía simple, como si el amor solo bastara para construir una vida. Y al principio, así fue. James me conquistó por completo. Era ese tipo de hombre, seguro, decidido, el alma de cualquier habitación en la que entraba. Podía hacer reír a toda una mesa con un solo comentario. Tenía sueños, grandes, y yo creía en cada uno de ellos. Estaba orgullosa de él. Quería ser su paz, su hogar. Y por un tiempo, creo que lo fui. Pero el tiempo tiene una forma de desgastar las cosas. Y en algún punto entre las noches largas en la oficina, los ascensos, los plazos y las cenas siempre demasiado breves, James dejó de verme como solía hacerlo. Empezó a llegar a casa más tarde, a sonreír menos, a tocarme como si fuera una obligación, no una elección. Todavía compartíamos la cama, pero el espacio entre nosotros era más frío que las sábanas. Lo intenté. Dios, lo intenté. Empecé a cocinar de nuevo sus comidas favoritas. Encendí velas. Compré lencería nueva una vez. Apenas levantó la vista de su laptop. Dijo que estaba cansado. Sonreí y asentí como si entendiera,
pero por dentro algo se resquebrajó un poco más. Tenemos 2 hijos. Hermosos, ruidosos, llenos de vida. Cuando están en casa, la casa se siente como un hogar de verdad. Dedos pegajosos en la puerta del refrigerador, dibujos de crayón pegados en las paredes, pasitos corriendo por el pasillo. Sus risas solían ser lo que me mantenía unida. Pero ni siquiera su alegría podía ocultar el hecho de que James siempre estaba en otra parte. Estaba físicamente allí, claro, pero emocionalmente no había estado en la misma habitación que yo. Durante meses. Así que llené el silencio de la única forma que sabía. Me lancé a hacer que nuestra casa se sintiera cálida, acogedora. Si no podía arreglar nuestro matrimonio, tal vez podía arreglar el espacio a su alrededor. La sala se convirtió en mi pequeño proyecto. Cortinas beige suaves, cojines con acentos dorados, velas de eucalipto ardiendo en las esquinas, una manta cálida sobre el brazo del sofá, fotos familiares enmarcadas a lo largo de la escalera. Yo, James, los niños, sonrisas congeladas, mentiras silenciosas. Fue por esa época cuando sus amigos empezaron a venir más. Thomas fue el primero. Pasaba los fines de semana a veces, diciendo que solo estaba de paso, pero siempre traía algo. Pasteles, una botella de vino, una vez incluso un pequeño ramo de flores para la anfitriona. Se sentaba en la isla de la cocina y hablaba conmigo mientras yo doblaba la ropa o preparaba la cena. No era coqueto, no exactamente, pero había algo reconfortante en su presencia. Escuchaba. Preguntaba por mi día. Se reía de mis historias como si realmente fueran graciosas. Malik también venía, ruidoso y lleno de energía. Les traía regalitos a los niños, cómics, dulces, una vez incluso un mini dron. Los niños lo adoraban y yo apreciaba la distracción. Era atrevido, siempre bromeando, llamándome reina del castillo y mamá maravilla. Al principio era inofensivo, solo bromas, pero a veces había un calor detrás de sus ojos, una mirada que se demoraba un poco demasiado cuando James no estaba. Luego estaba Evan. Evan era diferente. No hablaba tanto. No lo necesitaba. Tenía esta energía calmada y segura que te hacía inclinarte solo para sentirla más cerca. Notaba las cosas. Cuando me cambiaba el peinado, cuando usaba un tono nuevo de lápiz labial. Me hacía sentir visible, como si todavía fuera alguien que valía la pena mirar, valía la pena conocer. Al principio fue sutil. Solo visitas casuales. Un llamado a la puerta. ¿James en casa? Oh, ¿no está? Bueno, ¿te importa si entro de todos modos? Y nunca dije que no. La verdad es que estaba sola. No solo sola. Solitaria. El tipo de soledad que se envuelve alrededor del pecho y aprieta cuando nadie está mirando. Extrañaba que me tocaran, que me hablaran, que me vieran. Extrañaba sentirme como si importara. Con James, todo se había convertido en una lista de tareas. Compras, facturas, eventos escolares. Pero con sus amigos, volví a reír. Me sentí más ligera. No del todo completa, pero tampoco invisible. Sabía que era peligroso. Sabía cómo podía verse. Pero cuando has estado muriendo de hambre de afecto, incluso las migajas empiezan a sentirse como un festín. Y en esa casa silenciosa y bien decorada, llena de velas de eucalipto y recuerdos que intentaba preservar, 3 hombres entraron y, sin saberlo, ocuparon un espacio que James había dejado completamente abierto. En ese momento no pensé mucho en ello. Me dije a mí misma que era normal, inocente. Pero mirando atrás ahora, creo que una parte de mí sabía que algo estaba a punto de cambiar. Y ninguno de nosotros saldría ileso. Empezó de manera suficientemente simple. James tenía otro viaje próximo, un retiro de negocios de fin de semana con su empresa. Nada inusual. Siempre estaba viajando. Siempre en algún hotel, alguna sala de conferencias, persiguiendo el siguiente trato. Para entonces, yo había dejado de hacer preguntas. Ni siquiera me molestaba en fingir que me molestaba ya. El día antes de que se fuera, mientras hacía la maleta, mencionó de pasada que sus amigos podrían pasar mientras él no estuviera. Probablemente se queden un rato, vean el partido o algo, dijo, apenas levantando la vista de la maleta. Solo, ya sabes, sé amable. Asegúrate de que estén cómodos. Me reí un poco, más por incredulidad que otra cosa.
Así que ahora soy la anfitriona de tus amigos mientras tú estás fuera. Me dio un beso rápido en la mejilla, más una formalidad que afecto, y dijo, siempre has sido una gran anfitriona. Y eso fue todo. Ese fue el momento. Tan pequeño, tan ordinario, pero son esos los que te atrapan por sorpresa. La tarde siguiente, la lluvia empezó temprano. Suave al principio, luego más fuerte. Golpeaba constantemente contra las ventanas como una advertencia silenciosa. Encendí velas en la sala, hice que la casa se sintiera acogedora. Pensé que si iba a estar sola con 3 hombres durante el fin de semana, al menos debía hacerlo agradable. Me puse un vestido sencillo, nada llamativo, nada demasiado revelador, pero algo que me abrazaba lo suficiente para recordarme que todavía era una mujer, no solo una esposa y madre. Hacia las 5:30, sonó el timbre. Primero Thomas, luego Malik, luego Evan, cada uno cargando algo. Thomas trajo una botella de tinto. Malik tenía bocadillos. Evan trajo flores. No para James. Para mí. Solo un detalle para nuestra encantadora anfitriona, dijo, entregándome un pequeño ramo de lirios blancos. Se me cortó la respiración, pero sonreí, fingiendo que era normal, fingiendo que el corazón no me latía un poco más rápido. Nos acomodamos en la sala. El fuego crepitaba, el vino respiraba y las risas fluían con facilidad. Demasiada facilidad. Hablamos de viejas historias de la universidad, de los niños, del trabajo, de películas, de todo y de nada. Recuerdo a Malik bromeando sobre mi gusto de mujer adulta por el vino cuando saqué las copas. Thomas me ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. Evan me observó todo el tiempo. En silencio, de cerca. Les preparé la cena. Pollo asado, puré de papas con ajo y judías verdes con almendras. Lo había hecho 100 veces antes, pero esa noche se sintió diferente. Lo serví con cuidado. Añadí pequeños adornos como si estuviera cocinando para alguien a quien quería impresionar. Lo notaron. No dejaban de elogiar la comida, mi cocina, el ambiente. Me sonrojé más veces de las que me gustaría admitir. Y entonces llegó el vino. Una copa se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. Las risas se volvieron más fuertes. El contacto visual se demoró más. Los toques casuales, como Thomas rozándome el brazo cuando pasaba detrás de mí, empezaron a sentirse cargados. Malik hizo un chiste sobre lo afortunado que era James. Evan no se rió. Solo me miró. Y nunca olvidaré esa mirada. No era abiertamente sugerente. Ni siquiera era inapropiada. No exactamente. Pero era intensa. Silenciosa. Una mirada que contenía algo no dicho, como una pregunta suspendida en el aire entre nosotros. El corazón me dio un vuelco, no porque tuviera miedo, sino porque sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Vista, deseada, viva. Y yo, fingí no darme cuenta. Me giré, me reí de otra de las historias de Malik, me serví más vino, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, después de que se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, me quedé en la cocina, mirando la botella medio vacía en la encimera. El aroma de la colonia de Evan todavía flotaba débilmente en el aire. Todavía podía oír la voz suave de Thomas, todavía sentir el eco de la risa de Malik vibrando por el suelo. Pero fue la mirada de Evan la que más se quedó conmigo. Me siguió por las escaleras, hasta mi dormitorio, hasta mis pensamientos. Me acosté sola, mirando el techo, preguntándome por qué me sentía tan inquieta, tan cálida, tan sacudida. Me dije a mí misma que solo era el vino, solo la soledad, solo la imaginación. Pero en el fondo sabía mejor. Algo había cambiado esa noche, algo real, algo peligroso. Y podía sentirlo. Apenas habíamos empezado. ¿Estaba mal disfrutar de la atención? Esa es la pregunta que daba vueltas en mi mente al día siguiente, una y otra vez, como un disco rayado que no podía dejar de reproducir. ¿Estaba mal querer sentirme deseada? ¿Anhelar la forma en que sus ojos se demoraban? ¿Sonreír ante la forma en que se reían de mis chistes como si yo fuera la persona más cautivadora de la habitación? Seguía diciéndome que estaba siendo ridícula, dramática, que solo estaba sola y dejando que mi imaginación se apoderara de mí. Pero la verdad era más simple y más desordenada. Estaba hambrienta. No de comida, no de regalos,
sino de conexión, de algo que me hiciera sentir más que una ama de casa atrapada en un bucle. Sí, soy madre, y sí, soy esposa, pero antes de todo eso, era yo. Y en algún punto del camino, me había perdido en las necesidades de todos menos en las mías. Esa mañana me quedé frente al espejo del baño más tiempo de lo habitual. Pasé los dedos por las líneas que se formaban bajo mis ojos. Líneas que James nunca parecía notar. Me apliqué el rímel despacio, con cuidado. Añadí un poco de rubor. Me puse el perfume que no había tocado en meses. Quería sentir algo, cualquier cosa. Y mientras estaba allí, tuve un flashback al principio, a James y yo en nuestros primeros días. Cómo solía besarme el dorso de la mano solo porque sí. Cómo se detenía a mitad de una frase para decirme que era hermosa. Cómo no podíamos quitarnos las manos de encima en aquel entonces. No necesitábamos razones. No necesitábamos el momento adecuado. Solo nos necesitábamos el uno al otro. Pero en algún punto entre las reuniones de trabajo y las recogidas del colegio, entre las facturas impagas y los resentimientos no dichos, olvidamos cómo tocarnos. Ahora, incluso cuando estaba en casa, apenas levantaba la vista del teléfono. El calor de sus ojos se había enfriado hasta convertirse en rutina. La emoción se había transformado en obligación. Cuando yo entraba a la habitación, James solía iluminarse. Ahora, apenas parpadeaba. Así que cuando Evan me miró de la forma en que James solía hacerlo, me habló como si importara. Cuando Malik me hizo reír como no lo había hecho en meses, ¿cómo no iba a responder? Debería haber dicho que no a la cena de la segunda noche, pero no lo hice. Me escribieron de nuevo esa tarde preguntando si estaría en casa, si podían pasar a ver una película y pedir algo para llevar. Me detuve frente al teléfono. Recuerdo que simplemente me quedé allí mirando la pantalla durante mucho tiempo. El pulgar flotaba sobre el teclado. El corazón me latía un poco más rápido. No estaba confundida sobre lo que estaba haciendo. No realmente. Estaba confundida sobre por qué lo quería. No se trataba de engañar. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de ellos. Se trataba de mí. De ese espacio frío dentro de mi pecho que había estado creciendo más fuerte cada día. Del silencio que James dejaba atrás cuando dejó de tomarme de la mano. Del dolor que se colaba cada noche que dormía sola, incluso con él a mi lado. Así que escribí 2 palabras. Claro, vengan. Llegaron justo después del atardecer. Malik con su habitual seguridad, Thomas con su sonrisa calmada y Evan. Evan con esa misma intensidad silenciosa. Trajeron comida. Tailandesa, mi favorita. Lo recordaron. Nos acurrucamos en el sofá seccional, una película sonando de fondo a la que ninguno prestaba mucha atención. La habitación estaba tenue, el resplandor de la pantalla parpadeando en nuestros rostros. Yo estaba en el medio, Malik a un lado, Thomas al otro, y Evan. Él se sentó en el suelo justo delante de mí, apoyado contra el borde del sofá. Cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su espalda contra mis piernas. Me reí demasiado. Mi sonrisa se demoró demasiado. Mi cuerpo se inclinó sin pensar. Y me odié por lo fácil que se sentía todo. Seguía diciéndome que no estaba pasando nada, que todo era inocente, que solo estaba disfrutando de la compañía, solo absorbiendo la atención como la luz del sol después de un largo invierno. Pero en el fondo sabía. Sabía que me estaba deslizando. Cada risa, cada mirada compartida me empujaba más cerca de una línea que juré que nunca cruzaría. Y aún así, no lo detuve porque la verdad es que no quería. Esa segunda cena abrió una puerta que no supe cómo cerrar. Y una vez abierta, todo empezó a cambiar. Empezó de formas que parecían pequeñas, cositas. Evan se quedó hasta tarde esa noche después de que Thomas y Malik se fueron. Dijo que había olvidado su teléfono, pero no había olvidado nada. Se demoró, simplemente se quedó allí en el umbral, una mano todavía apoyada en el pomo de la puerta, la otra metida en el bolsillo. Sonrió suavemente, esa misma sonrisa callada y pensativa que siempre llevaba. Le dije que le traería el teléfono. Estaba justo allí sobre la mesa de centro, pero él no se movió. No tengo prisa, dijo. Hubo una pausa larga, espesa de algo no dicho. Volvió hacia la sala, miró alrededor y se sentó de nuevo en el borde del sofá. Así que yo también me senté,
no a su lado, no al principio, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo en el espacio entre nosotros. Lo suficientemente cerca como para que el silencio no se sintiera incómodo. Se sentía cargado. Hablamos, no de nada profundo, solo de la vida, comidas favoritas, recuerdos de infancia. Pero debajo de cada palabra había tensión. Una especie de atracción que intenté ignorar, pero no pude. Cuando finalmente se levantó para irse, esta vez de verdad, no simplemente salió. Se detuvo en la puerta, se giró, me miró, su voz bajó hasta casi un susurro. ¿Sabes? Siempre me he preguntado cómo se sentiría ser James por un día. Luego sonrió de nuevo, dijo buenas noches y salió a la lluvia. Me quedé allí en el pasillo, la mano en la puerta, el corazón latiendo como si acabara de oír un secreto que no se suponía que debiera saber. Al día siguiente, Thomas pasó. Dijo que estaba por la zona y pensó en revisar el grifo de la cocina que goteaba y del que James había hablado semanas atrás. Lo dejé entrar, agradecida por la compañía. Nos quedamos uno al lado del otro bajo el fregadero, ambos agachados. El espacio era pequeño. Nuestros brazos se rozaron una vez, dos veces, y luego su mano rozó la mía, cálida, fuerte, callosa. No se disculpó y yo no me aparté. Nos quedamos bajo ese fregadero más tiempo del necesario arreglando cosas que no estaban rotas. Hablamos de todo menos de lo que ambos estábamos pensando. Cuando finalmente se levantó, me miró desde arriba y dijo, James es afortunado. Lo sabes, ¿verdad? Le di una sonrisa tensa, pero algo dentro de mí dolió. Luego, como si el destino me estuviera desafiando a ir más lejos, Malik me escribió esa noche. Estaba afuera con una botella de vino y dijo que tenía una historia demasiado graciosa como para no compartirla. Entró riendo, lleno de vida, como siempre. Me tomó el pelo por mi lista de reproducción. Bromeó sobre cómo siempre usaba suéteres suaves que parecían el cielo. Sirvió vino para los dos, se dejó caer en el sofá y, antes de darme cuenta, estábamos hombro con hombro, riendo como solíamos hacerlo en la universidad, antes de que la vida se complicara. Y entonces su tono cambió. «Sabes, solía pensar que James no te merecía», dijo, los ojos clavados en los míos. «Ahora estoy seguro de ello. Debería haberlo detenido, decirle que se fuera a casa, pero simplemente me quedé sentada y dejé que ese momento pasara entre nosotros como humo, espeso e imposible de agarrar. Después de eso, las cosas cambiaron. Cada uno empezó a venir con más frecuencia. No siempre juntos. A veces solos, a veces con una razón, a veces sin ella. Una silla rota, un libro prestado, un antojo de galletas caseras. Cualquier excusa. Los dejaba entrar cada vez. Las miradas se volvieron más largas, los cumplidos más profundos, los silencios más cargados. Thomas traía cositas, flores frescas, velas que, según decía, olían a consuelo. Malik empezó a llamarme cariño y a apoyar la mano en la parte baja de mi espalda cuando pasaba. Evan. Evan apenas hablaba ya. Pero cuando me miraba, sentía como si estuviera desnuda frente a él, completamente expuesta, vista y, de algún modo, todavía a salvo. Cada hombre alimentaba un hambre diferente dentro de mí. Thomas me hacía sentir respetada, como si todavía mereciera cuidado. Malik me hacía reír, me hacía sentir viva de nuevo. Y Evan me recordaba la pasión, el fuego, el tipo de conexión que no necesitaba palabras. Sabía que se estaba descontrolando. Sabía que me estaba acercando peligrosamente a algo que no podría deshacer. Pero no me detuve porque en sus ojos no era invisible. Volvía a ser yo. Una noche tarde, después de que los niños se hubieran acostado, después de que James me hubiera enviado un mensaje rápido, no vuelvo hasta el lunes, oí un llamado a la puerta. Abrí esperando solo a uno de ellos. Pero los tres estaban allí sonriendo, empapados por la lluvia. Sin explicaciones, sin miradas incómodas entre ellos. Como si esto estuviera planeado, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Y yo, simplemente me quedé allí congelada. Se me cortó la respiración. Y en ese momento, antes de que nadie dijera una palabra, me di cuenta de que esto ya no se trataba de James. Se trataba de mí. ¿Qué pasó después? No estoy segura de que alguna vez pueda explicarlo, pero puedo decirte esto. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Debería haber dicho que no.
Debería haber cerrado la puerta, sonreír educadamente, decirles que era tarde, decirles que no me sentía bien, cualquier cosa para detener lo que ya se estaba desarrollando frente a mí. Pero no lo hice. En cambio, me hice a un lado y los dejé entrar. Los tres entraron como si pertenecieran allí. Sin vacilación, sin miradas incómodas entre ellos. Era como si hubieran hablado de ello, como si ya supieran en qué podía convertirse esa noche. El aire estaba pesado, no de calor, sino de anticipación. El tipo que se envuelve alrededor de la garganta y hace que sea difícil respirar, aunque nadie te esté tocando todavía. Traté de restarle importancia, les dije que se pusieran cómodos mientras yo traía más vino. Las manos me temblaban al servir las copas. Y podía sentir sus ojos en mí. Los tres observando cada movimiento, leyendo cada cambio en mi respiración, cada parpadeo en mis ojos. Terminamos en la sala. El mismo espacio de siempre, pero esa noche se sintió más pequeño, más tenue, más íntimo. Las sombras se aferraban a las esquinas de la habitación como si no quisieran perderse nada. Empezó ligero. Hablamos, bromeamos, nos reímos de las cosas de siempre. Malik puso música. Suave, baja, jazzística. El tipo de banda sonora que te hace sentir algo, aunque no sepas exactamente qué. Y entonces Malik sonrió con picardía y dijo, «Juguemos a un juego». Levanté una ceja. ¿Qué somos, adolescentes? Exactamente, sonrió. Los adolescentes se divertían. Así que lo hicimos. Jugamos a un juego. Algo tonto al principio. ¿Verdad o reto? Al principio fue inofensivo. Ligero. Malik retó a Thomas a cantar una canción de amor cursi de los 90. Nos reímos cuando realmente lo hizo. Luego Evan retó a Malik a decir algo vulnerable. Y Malik, siempre el bromista, se quedó en silencio, me miró directamente y dijo, «Creo que he querido algo que no debería durante mucho tiempo». Se me apretó el pecho. La habitación se quedó quieta. Tomé un sorbo de vino y sonreí como si no lo hubiera oído, pero todos lo oímos. Luego me tocó a mí. Malik se inclinó. ¿Verdad o reto? Dudé. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. «¿Verdad?», susurré. Él sonrió, pero esta vez no había humor en ello. Solo calor, curiosidad y algo más oscuro. ¿Qué es algo que nunca le has contado a James? La pregunta golpeó como una bofetada. Me congelé. Podría haberme reído. Podría haber dicho algo seguro, pero en cambio miré hacia abajo, hacia el vaso en mis manos, y dije que a veces siento que no existo cuando él está en la habitación. Nadie habló. Thomas extendió la mano y me tocó suavemente la rodilla. Solo por un segundo, solo lo suficiente para decir, «Te veo». Y entonces Evan se acercó más. Su voz era baja, profunda, apenas por encima de un susurro. «Si pudieras cambiar una noche de tu vida, ¿sería esta?» No pude hablar. No pude respirar. Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento contra mi mejilla. No me tocó, pero su sola presencia hizo que mi piel se sintiera como si estuviera en llamas. Thomas simplemente se quedó allí mirándome, sin decir una palabra, su mirada firme, seria, como si ya supiera lo que estaba pensando, como si lo hubiera sabido durante semanas. Y entonces las preguntas se detuvieron. El juego terminó. Pero la tensión no. Ya no hubo más retos, ni más bromas, solo los cuatro sentados allí en una habitación tan llena de electricidad que juro que podía oírla crepitar en el aire. No era solo físico. Era emocional, retorcido, cargado y aterrador. Me sentía atraída en todas direcciones por cada mirada, cada invitación no dicha, cada parte de mí que quería sentir todo lo que no había sentido en tanto tiempo. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos sentados en ese silencio. Pero recuerdo cómo se sintió. Mi respiración superficial, mi piel cálida, el corazón latiendo como si intentara escapar de mi pecho. Y entonces algo sucedió. No una sola cosa, no un solo momento, sino un lento deshilacharse de los límites, toques suaves, miradas que se demoraban, palabras que no se suponía que se dijeran en voz alta, pero se dijeron. Y cuando todo terminó, no dormí esa noche. Y no estaba sola. No realmente. Incluso cuando la habitación se vació y las luces se apagaron y yo estaba acostada en esa cama sola, no estaba sola porque todo lo que me dieron, cada mirada,
cada palabra, cada sentimiento, lo llevé conmigo. Todavía lo llevo. A la mañana siguiente, todo se veía igual, pero nada se sentía igual. La luz del sol se filtraba por las persianas como siempre, iluminando el polvo en el aire. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Ese tipo inquietante de quietud que se instala después de que algo irreversible ha ocurrido. Como si las propias paredes supieran lo que se había desarrollado la noche anterior. Me dolía la cabeza. Mi cuerpo se sentía extraño, como si ya no fuera del todo mío. Me moví por la casa como un fantasma, entumecida, desconectada, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera este hechizo. Pero nada lo hizo. Entonces sonó mi teléfono. Era James. Me congelé al ver su nombre en la pantalla. Los dedos se me cerraron con fuerza alrededor del teléfono. Y por un momento solo lo miré, como si tal vez si lo miraba el tiempo suficiente desaparecería. No contesté. No podía, porque sabía que la voz me temblaría. Sabía que él oiría algo en ella. Algo que no sería capaz de explicar. En su lugar me envió un mensaje. Solo para saber cómo estás. Espero que estés bien. Respondí. Todo bien. Solo cansada. Los niños están bien. Te quiero. Mentira. 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 Odié lo fácil que fue. Más tarde esa mañana encontré a Thomas en la cocina. Estaba bebiendo café en silencio, los ojos fijos en el suelo. Dije buenos días. Apenas levantó la vista. Solo asintió, murmuró algo sobre tener que irse. Malik apareció después, la camisa medio abotonada, una sonrisa juguetona que no llegó del todo a sus ojos. ¿Vas a actuar como si no hubiera pasado nada?, pregunté en voz baja. Se encogió de hombros, su habitual osadía de repente frágil. O sea, ¿qué quieres que diga? Antes de que pudiera responder, se había ido. Dejó el café intacto en la encimera. Me dejó allí de pie con preguntas que no sabía cómo formular. Y entonces estaba Evan. Fue el último en irse. Caminó hacia la puerta como si fuera solo otra mañana, como si todo fuera normal. Cuando llegó a mí, se inclinó lentamente, me dio un suave beso en la mejilla, no dijo nada, solo me miró una última vez y luego salió a la luz de la mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé en esa cocina durante lo que parecieron horas, escuchando el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el dolor de mis propios pensamientos. La casa, antes cálida con ruido y risas, ahora se sentía como una tumba. Limpié, fregué cada centímetro de la sala, cambié las sábanas, lavé las copas de vino 2 veces, no porque estuvieran sucias, sino porque intentaba fregar el recuerdo de la noche de ellas. De mí. Pero los recuerdos no se enjuagan. Se manchan. 2 días después, James regresó a casa. Vi cómo su auto entraba en la entrada. Lo vi sentarse en el asiento del conductor un momento más de lo habitual, como si se estuviera preparando. Entró por la puerta con esa misma sonrisa cansada, dejó la maleta, me besó la parte superior de la cabeza como siempre. Pero cuando me miró, se detuvo solo un segundo. Y en ese segundo supe que notó algo. Tal vez fue la forma en que mis ojos no encontraron los suyos. Tal vez fue la forma en que me estremecí cuando me tocó el brazo. Tal vez fue solo una corazonada. No dijo nada. Pero no hizo falta. Lo vi en sus ojos. Un destello de algo. No exactamente sospecha. Sino distancia. Esa misma distancia que yo había estado sintiendo durante meses. Solo que esta vez no venía de él. Venía de mí. Me movía a su alrededor como una extraña, educada, sonriendo en los momentos correctos, haciendo las preguntas correctas. Pero por dentro estaba gritando, no de culpa, sino de confusión, de la tormenta de emociones que había echado raíces dentro de mí. Deseo, arrepentimiento, miedo, una emoción extraña y terrible que no podía admitir ante nadie, ni siquiera ante mí misma. Cada vez que James me tocaba, sentía como si estuviera engañando al recuerdo de una noche que a la vez deseaba que nunca hubiera ocurrido y de la que no podía dejar de pensar. Ya no estaba segura de quién era ni de lo que quería. Pero sabía una cosa. El daño ya estaba hecho. He repasado esa noche en mi cabeza 1000 veces. Cada detalle, cada risa, cada mirada que se demoró demasiado, cada palabra que se sintió como más de lo que se suponía. Y aún así, no tengo una respuesta.
¿Buscaba venganza contra un hombre que me olvidó? ¿Un hombre que una vez me hizo sentir el centro de su mundo solo para luego tratarme como un personaje de fondo en su propia vida? ¿O solo intentaba sentirme viva de nuevo? No lo sé. De verdad que no. Porque lo que hice no se sintió calculado. No fue un gran plan para herir a James o demostrar algo. Se sintió impulsivo, desordenado, humano, como si mi corazón hubiera estado muriendo de hambre durante tanto tiempo que ya no le importaba de dónde venía la comida. Lo traicioné. Pero lo más difícil de admitir es que me traicioné a mí misma. Crucé una línea que juré que nunca cruzaría. Me convertí en alguien a quien no reconocía. Alguien de quien no estoy orgullosa. Y sin embargo, hay otra verdad que no puedo ignorar. Por primera vez en lo que parecieron años, me sentí vista. No solo mirada, vista, tocada sin ser poseída, deseada sin ser descartada, escuchada sin ser dejada de lado. Es una cosa peligrosa sentirse viva en las manos de otra persona, especialmente cuando esas manos no pertenecen a tu esposo. No sé si James sospecha algo. Si lo hace, no ha dicho una palabra. Tal vez ha elegido no preguntar. Tal vez teme la respuesta. Y en cuanto a ellos, Thomas, Malik, Evan, no sé si han hablado entre ellos sobre esa noche, si se lo han contado a James, si alguna vez lo harán. Ahora no hablamos mucho. Mensajes ocasionales, unas cuantas conversaciones incómodas cuando James los invita. Fingimos que todo es normal, pero no lo es. Hay tensión bajo cada palabra, un destello de algo no dicho en cada mirada de pasada. Y uno de ellos todavía me mira como si estuviera esperando que yo diga algo, que haga algo, que abra esa puerta de nuevo. No diré cuál porque, sinceramente, ni siquiera estoy segura de poder confiar en mí misma acerca de él si lo hiciera. Y eso me asusta porque significa que esa noche no ha terminado realmente. No en mi cabeza, no en mi corazón. Permanece como el perfume en un suéter que ya has lavado 3 veces. Como un sueño que no puedes olvidar aunque quieras. Intento ser la misma mujer que era antes. La misma esposa, la misma madre, la misma versión. De mí que James espera cuando cruza la puerta. Pero sé la verdad. Ya no soy ella. Cualquier parte de mí que cruzó esa línea esa noche no volvió igual. Y tal vez nunca lo hará. ¿Alguna vez has estado tan sola que incluso la atención equivocada se sentía como la única que podías conseguir? Tan hambrienta de calor que cuando alguien, cualquiera, te la ofrecía, no revisaba sus intenciones, ¿simplemente abrías la puerta? Ahí es donde yo estaba. No orgullosa, no segura. Solo cansada. Cansada de ser el último pensamiento. La que James apenas notaba a menos que los niños necesitaran el almuerzo o la ropa no estuviera doblada. Cansada de dormir junto a alguien que se sentía a 1000 millas de distancia. Cansada de fingir que eso no me estaba rompiendo un poco más cada día. Así que cuando sus amigos me dieron lo que él dejó de darme, atención, calor, presencia, me permití tomarlo. ¿Eso me convierte en un monstruo o solo en humana? Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que crucé una línea que no se puede descruzar. Pero también sé que detrás de cada error hay una razón. Una grieta que se hizo demasiado ancha. Un silencio que duró demasiado. Así que dime, ¿alguna vez has estado tan vacía que incluso una mirada se sintió como un salvavidas? ¿Alguna vez has hecho algo no porque fueras mala, sino porque estabas agotada? Dímelo en los comentarios. ¿Lo ves como una traición o solo como una mujer intentando sentirse viva de nuevo? ¿Fue debilidad o solo un momento de ser vista? Porque a veces las historias más profundas, las que nos da vergüenza decir en voz alta, son las que más importan. Y si crees que historias como esta necesitan ser contadas, las crudas, las reales, las que se asientan pesadas en el pecho, dale like a este vídeo, compártelo y suscríbete a Heartfelt Tales Unfold. Porque aquí no solo contamos historias. Desentrañamos el corazón humano. A veces las puertas más peligrosas no son las que cerramos con pestillo por miedo. Son las que dejamos abiertas en silencio, esperando que alguien entre y arregle lo que nosotros tenemos demasiado miedo de arreglar. La soledad no siempre grita. A veces susurra. Llama suavemente. Y cuando te encuentra lo suficientemente cansada, entra directamente. Los dejé entrar. A los 3. Y al principio pensé que podía controlarlo, mantenerlo contenido, separado. Pero las emociones no funcionan así. El deseo no juega con reglas.
Y una vez que esa puerta se abrió, una parte de mí nunca la volvió a cerrar del todo. Ahora vivo con los ecos. El recuerdo, la mirada en los ojos de James cuando sabe que algo no está bien pero no puede decir exactamente qué. El peso de los secretos que flotan en el aire entre yo y los hombres que una vez me hicieron sentir viva. Me digo a mí misma que nunca volveré. Que fue un solo error, una sola noche. Pero algunas noches resuenan para siempre. Y todavía estoy de pie en ese pasillo intentando encontrar el camino de regreso a la mujer que era antes de dejarlos entrar. Los dejé entrar y todavía estoy intentando encontrar el camino de regreso.